Pues muy buenas tardes nuevamente aquí, nosotros y nosotras y yo más bien, los periodistas que viven de noche, Sonia del Valle, Nacho Alvarado y Jorge Torres. Sí, ¿verdad? Jorge Torres. Exactamente. Bueno, Jiménez. oigan, pero es que hoy, es que cada semana tenemos miles de temas sobre la mesa. Antes de iniciar el programa estábamos ya hablando que si esto, que si aquello, que si no sé qué, pero creo que un gran tema es el tema de los medios de comunicación y los periodistas durante la contienda o en el proceso o En el marco en de la el contienda. marco de la contienda. Porque hay muchas cosas que pasan alrededor de las campañas o al calor de las campañas. El tema, por ejemplo, de la hora nacional, que si hay una queja, ¿no? Para que dejara de transmitir porque es un medio público y entonces favorece a una de las candidatas, específicamente a Claudia Sheinbaum. Hay una denuncia de un grupo de panistas ante el Instituto Nacional Electoral. Esto genera que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, recomiende a las radiodifusoras y televisoras no transmitir la hora nacional después de 87 años de existencia ininterrumpida en 1600 estaciones de radio y televisión este pasado domingo, y sin embargo se transmitió finalmente después de todo. Entonces, pero aunado de eso está el tema de la acusación de una, en la mañanera del presidente, de una periodista que pertenece o no a un grupo de WhatsApp, que apoya o no a una de las candidatos, a una de las candidatas, ¿no? Está el caso también de este otro conductor que está planteado en primera instancia para ser uno de los conductores del debate del próximo domingo, 7 de abril, Manuel López San Martín, que ya ahora los de Morena quieren bajarlo después de que ya se dijo que el periodista junto con Denise Merker serían los dos moderadores del debate. En fin, yo creo que la pregunta a mis colegas periodistas aquí presentes y que podríamos empezarnos a hacer todos es, ¿cuál es nuestro papel como periodistas en este asunto? Es decir, ¿debemos tomar partido o no? Jorge, hablabas antes de iniciar la transmisión de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Igual cuéntanos, porque me parece que es un tema hasta dónde las y los periodistas, y por un lado, y luego los medios por el otro, es decir, también aquí incluyo en este mismo grupo de acontecimientos es la encuesta del Reforma, que a muchos llamó la atención, que le daba una ventaja muy superior a Claudia Sheinbaum con respecto a Xochitl, y entonces dijeron varios, no, ya cambió de línea editorial porque hay un nuevo director y bla, bla, bla. Entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Qué piensan? No se queden callados, piensen, platiquen. Pues es que como estamos pensando, pues estamos callados. No podemos hablar y pensar al mismo tiempo. No hay que hablar a lo pendejo. A ver, este tema, yo vuelvo a insistir en relación con los tiempos que vivimos, no solamente en México, me parece que a nivel global, me parece que en la democracia occidental vive momentos diferentes. Me parece que las reglas del juego no están cambiando, me parece que ya cambiaron, ¿no? Es decir, el hecho de que en las democracias occidentales se haya filtrado de tal forma el populismo en elecciones de derecha y de izquierda, ¿eh? O sea, esto es un fenómeno que no respeta ideologías. O sea, el populismo está ya inserto en la forma de hacer política en el mundo, por lo menos en las democracias occidentales, en donde tanto la derecha como la izquierda han asumido esta práctica de polarización, de dividir en dos a las sociedades para tratar de ser los ganadores, digamos, de esa manipulación o de ese contraste. Y hablábamos antes de entrar al aire sobre cómo, por ejemplo, el caso de los periodistas, el papel de los periodistas, cómo en una elección, por ejemplo, en Estados Unidos, es tradición o había sido tradición, me parece que sigue siendo, como grandes medios, en este caso editoriales muy, muy emblemáticas como el New York Times, el Washington Post, en fin, tienen una tradición de que se definen a partir de un editorial a quién le van a dar el apoyo, ¿no? O por lo menos a quién, no a quién le van a dar el apoyo, por quién se decantan, digamos, ¿no? Es decir, generalmente el New York Times y el Washington Post pues, se decantan por los candidatos demócratas, tradicionalmente,
Pero me da la impresión de que este método, que de acuerdo con ellos o con lo Que que es un ellos, ejercicio como de transparencia, con lo dicen que ellos, ellos, es decir, es un los ejercicio lectores tienen derecho a saber cuál es dónde está tu corazón en sí, esta discusión sí, política. y ¿Cuál ahí, es la posición editorial de De una un empresa, medio, de un medio? claro. sí, aunque Claro, ahí, a a eso me ver, aunque refiero. ahí con las reglas actuales me parece que termina polarizando más. Por lo menos en México me parece que eso pasaría. En Estados Unidos, pues, no sé todavía, me parece que hay una Es polarización muy tremenda. grande, me parece que incluso ya es como parte de la normalización de que tanto el New York Times como el Washington Post son dos medios que apoyan directamente al Partido Demócrata y ya no hay dudas acerca de eso. En México, cuando hablamos de cómo algunos casos, como el caso de la periodista de Radio Fórmula que está en un proceso de despido, no sé en qué estatus Laura esté Brugués. en este momento, Brujés, pero no tiene U. No, tienes toda la razón. Entonces, Brujés. En la BRU. En la Bru, pero No en la Ques. no en la Ques, ¿no? Me parece que es Brujés. Sí, Brujés. Que está en un proceso de despido en el que el medio todavía no, hasta estas alturas no sé cuál es el estatus, pero lo último que nos quedamos era que ella denuncia que a partir de que en una mañanera se le denuncia, porque eso fue lo que ocurrió, como parte de un chat en el que incluso le atribuyen ser la administradora, un chat de panistas, de Xochitl Gálvez, atribuido a Xochitl Gálvez, en donde se marcaban líneas de acción, digamos, para redes sociales, en fin. Se denuncia en una mañanera y una hora después ya le estaban llamando de Recursos Humanos de Radio Fórmula o de Grupo Fórmula para decirle que, y utilizaban una de estas palabras que de pronto suenan extrañas, suenan como a estas novelas de terror. Pues de este terror autoritario, ¿no? Ah. La desvinculaban, Exacto, digamos, a la empresa, ¿no? Dices, ok. Bueno, ella está en un proceso de pelea porque ella es parte de un sindicato. Yo no sabía que tenía sindicato sí tiene. Radio Fórmula. Bueno, pues tiene un sindicato, ella es parte del sindicato y no ha sido tan fácil. Blanco, pero tiene. Seguramente no ha sido tan fácil su despido y seguramente si se concreta, pues va a ser con una prestación interesante. Bueno, ese es un tema. El otro tema es propuesta que Morena quiere llevar el próximo miércoles o jueves al INE para bajar a uno de los conductores ya seleccionados previamente con el aval de Morena, que es Manuel López San Martín. Y del consejo, del instituto. Sí, de toda la institución. Porque Manuel López San Martín en sus, digamos, en su participación en redes sociales, en los medios en los que está, ha sido, según Morena, ha tenido una posición contra el movimiento, ¿no? Entonces ahora ya no les gustó, porque además es un personaje que como trabaja con Salinas Pliego, pues entonces está a las órdenes de Salinas Pliego, en fin. Entonces aquí la pregunta me parece pertinente es, ¿cuál es el papel de los periodistas en un contexto de polarización? ¿No? Es decir, el periodista, evidentemente, el día de una elección, pues ese día va a llegar a la urna y va a depositar un voto y ahí va a estar su corazoncito diciendo, pues yo voy a votar por uno o voy a votar por otro. Bueno, pero si se abre, como muchos periodistas ya a estas alturas, a través de el mecanismo de la crítica en su trabajo, en sus opiniones personales, en fin, pues ya básicamente están dándole el respaldo a una y el rechazo a otra. Y esto me da la impresión de que polariza aún más y deja... Pues depende de lo que escribas o lo que transmitas. No, pero es que lo que estoy diciendo es que rechazas a una y le das básicamente a la otra los atributos que necesita. Eso no implica una crítica. Me parece que la crítica es diferente y es periodística. Pero el respaldo, de pronto he visto, Nacho comentaba de un libro de una periodista, pues, también muy emblemática, es una buena cronista, me parece, que sacó un libro sobre Xochitl Gálvez, que se llama Chingona, con X. Pero también hay otro que sacó un libro sobre Claudia Sheinbaum. Sobre Claudia Sheinbaum, que se llama... Cano. No, el libro se llama La Candidata, Claudia. o Claudia, simplemente, No, de Arturo Cano. El de Chingona es de Ivonne Melgar. Es decir, cuando tú lees los textos, tú evidentemente ves en los dos trabajos, no sé si son periodísticos, no me atrevería a decir que sean periodísticos. Los cronican.
Pero ya tú ves, bueno, no me atrevería a decirlos porque hay una intencionalidad de hablar bien de una y de otra. Me da la impresión de que eso sucede. O sea, la intención no es periodística, la intención es decir que Xóchitl es chingona sí. y que Claudia es también, básicamente la que debe ganar o la que está ahí para simplemente... Entonces, digo, me parece... nadie paga un libro que, o sea, si yo voy a pagar un libro sobre mi vida, no quiero que me den madrazos en mi libro, quiero que hablen bien de mí. Eso en el entendido de que lo haya encargado las candidatas, es decir, que a Xóchitl le haya encargado a Ivonne hacerle su libro y que Claudia le haya encargado a Arturo Cano hacerle su libro. No lo sé, no me atrevería a decir tanto, pero sí creo que el papel del periodismo, lo hemos discutido aquí, cómo mesas de periodistas, programas de periodistas ya se han volcado en un afán de obtener audiencias. Cuando las audiencias están polarizadas, pues te vas o hacia un lado de la audiencia o hacia el otro. Me parece que eso en esa crisis está metido el periodismo actualmente. Y yo creo que no se vale. Creo que no se vale. Bueno, eso si se vale o no se vale, ya, me parece que no. Que bueno, no lo quizás no es la dictaminar. quizás no es la mejor frase. No, pero mira. Pero me parece que no es el papel del periodista. Punto. Pues no, pero pues así hay, mamadores y críticos, ¿verdad? Sin razón de fondo, sin sustento periodístico en sus ejercicios como tal. Entonces, no sé, los que están en el espectro de tirar madrazos a este gobierno, pues se basan nada más en cosas de transparencia, es decir, datos oficiales que están ahí, y los otros, pues, en entrevistas y testimonios de la banda que le está aventando lodo a la contraparte, ¿no? Entonces, bueno, el periodismo como tal en campo, pues perdió mucho terreno en estos años y desde luego que se ha dejado de hacer o se perdió una oportunidad, a juicio mío, de hacer un periodismo verdaderamente contextualizado, bueno, es decir, que el país, que sea un periódico que ni siquiera es mexicano, esté haciendo mejor contenido que cualquier diario de este país, pues me parece que es un ejemplo o una muestra de qué tanto se fue desvaneciendo lo que nosotros entendíamos por hacer buen periodismo, ¿no? Bueno, punto y aparte. El hecho de que las empresas editorialmente no se definan o de manera pública no se definan en el contexto de una contienda electoral, creo que sienta las bases para que se realice un periodismo, pues, digamos, como el que vemos ahora, ¿no? Es decir, sin... ¿Ayudaría más desde tu punto de vista que yo creo que sí, se definiera? mira, yo creo que sí, porque hay que hablar de quiénes son los dueños de los periódicos, ¿no? En términos generales, vemos que la inmensa mayoría tiene intereses de otras empresas alrededor de los medios de comunicación, y los medios en sí no dejan de ser un instrumento político para golpear o para abrir puertas que beneficien sus otras empresas, ¿no? Entonces, conocemos, me parece, cada uno de nosotros tres, cómo se negocian o cómo han negociado los dueños de los periódicos en donde trabajamos a favor de un determinado candidato. Y a partir de allí, cómo se van estableciendo cierto tipo de censuras. Digo, lo vimos en el Universal cuando se la juega con Peña Nieto, y a partir de allí, cómo hay una línea editorial que no se te comunica como periodista, pero que sí termina censurándote al no publicar tus trabajos, ¿no? Bueno, entonces, si hay una apertura de ese nivel, es decir, empresarial, me parece que eso va más o menos, o daría forma a un periodismo mucho más claro, más abierto, ¿no? Pero a ver, Nacho, esos son los de las cúpulas, los dueños de los periódicos. O sea, pero ahora, uno como periodista va al campo, te asignan, no sé, cubrir tal campaña, y resulta ser que no eres fanático de esa persona que te asignaron cubrir. No, pero a ver,
¿O sí? A ver. O sea, ¿qué haces? Bueno, ok. Ese también ese es otro nivel de... Es que eso ya depende de cada quien. Por eso, Ok, de eso estamos o sea, hablando. yo no puedo opinar por los demás. No estamos diciendo que opines de los demás. Yo digo de mí. Por favor, yo digo de mí. Tú opinas sobre lo que tú piensas. Yo hago, o sea, mira, ya en este breve contexto electoral ya me gané estos epítetos de periodista chayotero, ¿no? o de pinche reportero chairo. O sea, yo traigo de los dos, ¿verdad? Porque yo reparto chingas a esta y siniestra. Ahora sí, nunca mejor dicho. Pero el asunto no es que madres o no madres. El problema es que hagas un contexto desde tu narrativa periodística, desde tu trabajo periodístico, que no necesariamente se finque en una crítica como con el hígado, sino desde un análisis, una posición que mida escenarios en una y otra parte, hablando de partidos políticos o de candidaturas políticas, ¿no? Porque si, a menos de que ustedes piensen lo contrario, pero tanta mierda hay en un lado como en el otro. A ver, es que la nota es la nota, no tendríamos por qué estar haciendo si hay mierda aquí o mierda allá. No, pero a ver. Tú vas y cubres un evento de Pedro Juan, que es su campaña, o de Pedro López, no me importa quién. Para comenzar, yo no hago nota. La nota es la nota, ¿cuál es la nota? Para comenzar, yo no hago nota periodística. Bueno, ¿sí? Pero o sea, estoy hablando de la mayoría de los periodistas tendrían que hacer eso. Tú vas y consignas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Y qué pasó? Y si te encargan una crónica, es una crónica. Pues sí, pero no por eso vas a decir, le chiflaron 60,000 millones de personas. No. Todo el mundo la quiere. No, a ver, no. Mira, la objetividad. O sea, la nota es la nota. La objetividad en el periodismo. Y eso es lo que me parece que se pierde. No existe, ¿sí? Y la forma, espérame, y la forma en que tú ves las cosas, en que las ve Jorge, en que las veo yo. Por supuesto. Nos pueden enviar a cubrir el mismo tema y lo vamos a narrar de manera distinta. Por supuesto. Porque la realidad está permeada a partir de las experiencias nuestras de vida. No estoy diciendo lo contrario. Ahora, pero una cosa es que tú digas, mi realidad es esta, y otra cosa es que digas, como fueron poquitos, le voy a echar unos cuantos ceros más porque apoya a la candidata, ya es manipular, ¿no? O sí, no, es que eso se hace. Bueno, yo no estoy diciendo que no, tú me estás preguntando por mí. No, ¿sí? Estoy preguntando en general, los periodistas tendríamos que, ¿cuál es el deber ser? Es decir, la nota, independientemente de mi filiación y amor partidista o de a favor de un candidato o una candidata, yo tendría que hacer una nota, punto. Mira, la respuesta la dan los mismos números. Como periodistas, hablando de gremio, tenemos mucho desprestigio. Nomás estamos por debajo de los políticos y los policías. Entonces, el hecho de que estemos... ¿Los políticos están debajo de nosotros o nosotros? No, nosotros debajo de los políticos y los policías. Uy, no, pues sí, ya nos fue muy mal. Entonces, eso ya te debe dar noticia de qué tan mal está recibiéndose el periodismo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, aquí, digo, lo hemos hablado anteriormente, pero... Pues digo, si hay una serie de personajes en YouTube, por ejemplo, o en otra, o en alguna red social que tenga más audiencia que periodistas reconocidos o de renombre, ¿verdad? Porque una cosa es que seas reconocido, famoso, y otra cosa es que seas bueno, pero si hay esto, bueno, ok, ahí te explicas, por ejemplo, como un personaje como Chumel Torres, que no es periodista, es un gran periodista, según esto. No, pero que es un comunicador. No. Los ojos de la gente. Tiene un fandom que ya quisiera cualquier periodista de este país. Claro, entonces, ¿a mí me da coraje? No, desde luego que no. Sí, tampoco. Pero sí, para comenzar ni tengo redes. Pero sí, pero sí. Para comenzar no sé ni quién es. Exactamente. No, es paisano, ¿cómo no? Pero a mí sí me hace reír. No, a mí también. Pero es un cómico más que un periodista en plenos. Pero bueno, están en la chacota de la noticia. Él lo dice, claro. No se pero hay periodistas serios, entre comillas, que se ofenden y empiezan así como, no, ¿quién es ese tal? ¿Quién es ese tal Chumel Torres? Si dices tú, pues no mames, cabrón, el güey que tiene 5 o 6 veces más seguidores que tú. ¿sí? Ahora, eso debe dar noticia no de cómo el espectáculo o el chacoteo de la noticia tiene un mayor número de seguidores,
sino de qué tan aburrido, tan soso, tan vacuo es el periodismo que hacemos, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a ponerles 2 entrevistas al presidente de la República. La de la señorita rusa, que su nombre no puedo Ivanova. pronunciar, Ujú. y la de la señorita de la CBS, cuyo nombre tampoco voy a pronunciar porque no me lo sé. Katy Perry. Pongámosle. No es Katy Perry. Ya iba a decir yo Pongámosle Katy Katy Perry. No, bueno, no es Katy Perry, de la CBS. Taylor Sí, Swift. sí. Ah, no. De 60 minutos. Es clara, cuando uno ve las 2 entrevistas, es claramente que hay una de ellas que en su ejercicio periodístico, en su ejercicio de ser entrevistadora, tiene mucha más afinidad con el entrevistado que la otra. Es Bueno, claro. Pues es que también, ¿No? también Es decir, el medio la proviene del pregunta, movimiento a ver, político. no, la pregunta es si eso es lo que uno tiene que hacer como periodista. Desde mi punto de vista, no. Pero ¿por qué no? Nada más, como Pues digo, periodista, no. pues- punto. Yo no. No, bueno, pues a lo mejor. La otra sí. A lo mejor Está bien. tú no pedirías chamba ahí en Somos. No, quizá no. ¿O cómo se llama esta madre? ¿Cuál? Quizá no me la den. El medio este. Pero no de estoy Pedro hablando Sánchez. de nada más del medio, es justamente la porque base, ese la base, tipo de la base. es que esas son desde mi punto de vista, cómo es decir, cómo el periodismo militante o cómo la militancia de un grupo o el partidismo de un grupo, cualquiera que este sea, se transforma en un medio de comunicación para hacer, la pregunta es, ¿periodismo o propaganda? Bueno, pero en el caso de la base, ellos sí se definen editorialmente como un medio de izquierdas. ¿sí? Está muy bien, Nachito. Y no van a No venir a estoy madrearse discutiendo a contigo, la estoy máxima diciendo referencia nada más latinoamericana de... Que hay 2 periodismos Pero es que- claramente identificados. Sí, pero yo no Hay uno- descalificaría... A ver, pero si ya al le periodista. pones al periodismo una categoría ideológica, me parece que ya Es empezamos que mal. ese es el tema. ¿Por qué? Que a mí me parece que no tiene que tener una categoría Porque ideológica. la categoría punto. ideológica- Eso es lo que estoy diciendo. Ya te va a marcar Pues una tu línea. propia línea editorial. Pues sí. Pues sí, pero entonces ya no es periodismo. No, Ya no, es no. una especie de militancia política. Exacto, que se vale. O sea, una cosa puede es ser que youtuber, puede una ser cosa- influencer, a ver, puede una- ser muchas cosas. Una cosa es que personalmente, tú como periodista, Exacto. tengas afinidad con la política de izquierda o con ciertos políticos de izquierda o de derecha, o sea, puede ser de las 2, cada quien. O de centro Cada quien su izquierda. rollo. Y otra cosa es que tú te definas que tú ejerces una profesión a partir de una ideología de izquierda. A ver. Me parece que ahí son 2 cosas diferentes. Pero aquí Dos, ustedes... totalmente. a mí me cae muy bien Cuauhtémoc Bueno, Cárdenas, Sí, pero eso no desde quiere decir que le siempre. vas a hacer una Pero entrevista a no modo. quiere decir que yo le voy a hacer una entrevista a modo que yo me voy a definir como un político de izquierda porque yo, Cuauhtémoc Cárdenas y... Pues no, digo, Pues porque no estás en un medio que diga... No, es que no tiene que ver con el medio. A ver, O sea, puedes estar, digo, hemos estado en medios importantes y no necesariamente el trabajo que haces Sí. lo define el medio. Es Exacto. importante Ni porque porque llegas es a de derecha. llegas a mucha Desde- gente. y cuando no lo Yo definimos, trabajé en la pues, doble bien, jornada y bueno, no por eso gracias. era súper de No, a ver, izquierda y trabajé en pero- el Reforma. Porque yo veo muchos Y no por eso periodistas soy de súper derecha. que o se sea, no definen mames. como periodistas abiertamente, ya dicen, son periodistas de izquierda. Está bien, digo, cada quien puede Cada hacerlo ya, quien se pero puede definir hablando como sea. profesionalmente, me Exacto. parece que es un impedimento. pero es que ni siquiera yo hablaría de Morena como un Pues de partido de eso izquierda. estamos ¿no? hablando. Ay, Nacho, Pero a ver, de eso no, estamos hablando bueno. aquí. No, digo, pues es Más que allá aquí... de las definiciones técnicas totales. Pero hay falsas premisas aquí. Pero bueno, ok, tú mencionas el tema de esta entrevista que le hace... Hay 2 entrevistas nada más. Bueno, sí. ok. El que le hace... Y yo no podría decir que la entrevista de 60 minutos de CBS es de derecha. No, Tampoco. no. Es una entrevista periodística. Pero punto. ¿por qué descalificas la otra? Porque es clarísimo que es una entrevista. A ver, para nosotros ¿Qué? mexicanos. Por supuesto. Pero ellos tienen las dos pero- las viven no, de no, México. no. ¿eh? A ver, el periodismo A ver, tiene estándares o sea, no, globales, güey. no, Sí, sí, A ver, sí. O sea, no me Aquí jodas. ellos vinieron a hacer una entrevista que a mi Ajá. juicio fue A decirle entrevista. al presidente, No, 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 ay, no. presidente, A ver, usted que es tan guapo. Primero, no. De hecho, yo no creo No, que no, sea no. una entrevista. A ver, Yo creo que es una Es conversación. una Bueno, conversación. Yo No creo es que una entrevista Bueno, periodística. para mí es una entrevista. Para Pero mí. ahora, Pues habrá que analizar los estándares de una Ahora, entrevista. que conozcamos La otra, perfectamente, la de CBS, es una A ver. entrevista periodística. que conozcamos nosotros perfectamente la forma de pensar y el discurso repetitivo de López Obrador, no significa que en el resto de la América Latina o en España lo conozcan en esa No, forma. a ver, en A los ver. 2 casos es el mismo discurso de López Obrador. No le ibas a sacar nada distinto nunca. Él es un viejo lobo de mar.
¿De qué estamos hablando? ¿Que lo iban a pescar con una super... No, pero ustedes están diciendo que la de Ivaginova no fue una entrevista No por el fue una hecho entrevista. de que no lo contravino en ningún momento. Exactamente. Ok. Pues No es que, hizo una entrevista, es punto. que aquí es muy Es simple. una conversación de, entrevista- ay, usted, ¿cómo Una qué entrevista opina de Claudia periodística Sheinbaum? tiene, ¿Usted cree tiene que es buena? estándares Pero periodísticos. Es decir, no. ¿tú para qué entrevistas a un Qué personaje? flojera. Pues entrevistas a un personaje con un objetivo muy concreto. Es decir, tú puedes elaborar tus objetivos Claro. a partir de una claro. investigación que ya traes en marcha, a partir de una serie de respuestas que no ha respondido ese personaje y tú le quieres plantear. Es decir, hay generalmente los políticos en este contexto de tanta comunicación, es en un contexto en el que precisamente no responden absolutamente a nada. Exacto. Es decir, todo lo que ellos dicen está cuidado por sus gabinetes de comunicación, por sus estrategias de comunicación, en fin. Pero hay muchas respuestas que se quedan en el aire. Periodísticamente, para eso sirven las entrevistas. Cuando te conceden una entrevista, tú vas y le haces las preguntas que son de interés público. Y Pues que a- a ti te interesan también. O sea, Sí, no bueno, quiere decir que generalmente no. pues te Al interesan porque son de periodista interés o al público. medio, etcétera. O sea, no- Sí, está bien. Y entonces, si tú ves que una entrevista no necesariamente tiene esos estándares de plantear preguntas que busca respuestas de interés público, pues entonces ya sus estándares A están... ver, pero ¿quién dice que lo que le preguntó esta periodista a López Obrador no era de interés público? Pero no le preguntó nada. Bueno, ¿cómo no? Le dijo, oiga, pues fulano. Oiga, dice es que la usted... señora- Pues sí, es porque, un- a es ver, un- El único que pero habló fue López Obrador. la intención, Pero la no fue intención- una entrevista. ok. La intención de esa entrevista a mí me pareció muy clara. Será dar a conocer al personaje en los países de habla hispana, que no necesariamente están viendo todos los días la mañanera o que se saben las fórmulas discursivas de Y López la de Obrador la como nosotros. CBS, la intención era Era para dar a un público- conocer al personaje no, en era el para un país de público- Estados Unidos. Era para un público gringo. Era para un público gringo, ¿no? A ver, No para mexicanos viviendo en Estados Unidos. no, para nada. Era para Biden. O sea, eso también me queda claro. Eran 4 o 5 preguntas bien claritas Chingado, sobre ahora el... resulta que Biden la manda. No estoy diciendo eso, Nachito. Era clarísimo que eran intereses de Estados Unidos en un momento, en un A contexto ver, creo que una electoral. entrevista periodística debe incomodar al personaje. Claro. Y Si ninguna no se le lo incomoda, me parece que el estándar periodístico no alcanza. O sea, porque entonces sería una de estas entrevistas que tienen que ver generalmente con el periodismo financiero, ¿no? En donde tradicionalmente el periodismo financiero, sobre todo Pues en si partimos México. de esa premisa, Jorge Torres es el gran entrevistador. ¿Por qué? Pues porque incomoda a los. Pero yo soy personajes. Jorge Torres, tú dices Jorge. Digo, Sí, o sea, yo diría que sí, porque Jorge Torres es un Jorge buen Ramos. entrevistador. Jorge Mi Ramos. colega Jorge Ramos. No, porque a ver, una cosa es incomodar, porque Jorge Ramos, a ver, desde mi punto de vista, me parece que Jorge Ramos No también, hace entrevistas. también incumple No, ciertos pues, estándares. No. Ningún chile les embona, como No, era el no. clásico. Me parece que, o sea, incomodar a un personaje no significa Sentenciarlo. sentenciarlo, En el banquillo de los juzgarlo, acusados. sentarlo en el banquillo de los acusados. Me parece Exacto. que incomodar a un personaje es hacerle una pregunta incómoda. Exacto. No necesariamente amenazarlo con un tono hostil. Lo que tiene Jorge Ramos es que tiene un tono hostil, ¿no? Un tono incisivo, hostil, que pues, a muchos les puede gustar, está bien. O sea, ahora yo prefiero una entrevista como la de Jorge Ramos que como la de Ivana Ivanova, o ¿cómo se llama? Afinogenova. Perdón, Afinogenova. Yo prefiero el estilo de Jorge Ramos que el estilo de No, Afinogenova. yo prefiero la de la CBS. Sí, bueno, pues O sea, yo prefiero el de la CBS a la de tranquila, Jorge Ramos. normal, sentado. Ahora, Le tengo que hacer varias preguntas. Empezamos por la migración, como ve. Hay muchos, pocos, nada. ¿No? Y ahora el otro defendiéndose. es válido Está también bien. insistir, que Jorge Ramos es una de las premisas también. Insiste. Pero me parece que el problema de Jorge Ramos es el tono. O sea, el tono es el que a mí particularmente como periodista sí me molesta un poco, ¿no? Porque no es el tono. O sea, el periodista tampoco se trata de Sí, no, de ir yo- a decirle al personaje y agredirlo. No es tampoco. O sea, a veces logras más con un tono más conciliador, con un tono más ingenuo incluso, obtener información. Porque eso a ver, ¿de qué se trata hacer periodismo? De obtener información. Exacto. De eso se trata. Cada periodista, cada profesional tiene métodos para obtener información. Algunos les funcionan, algunos técnicas, algunos les funcionan otras.
yo estoy convencido de que el estilo de Jorge Ramos es un estilo no para obtener información, es un estilo para dar show mediático, es un estilo para dar show sobre todo en televisión. Porque Ahora, no es lo mismo si tú lees a Jorge Ramos con ese estilo, no es el mismo impacto porque no le da mucho sentido, le da sentido en televisión, pero no está diseñado para obtener información. ahora, lo cierto es que también la entrevista de Ivanova fue bajada por el INE. ¿Quién le pone como quiere? Bueno, como sea la compañera rusa venida a española. Hikayuba, ¿cómo se llamaba? Afinogenova. No, bueno, es que ¿cómo se prende uno eso? Afinogenova. Afinogenova no le afinó. Pero lo que sí quiero decir es que la entrevista la bajó el INE. No sé si va a bajar también. Pues porque es propaganda, a ver. Es pura propaganda, eso. Me parece no que es una entrevista. Exactamente. Es tan, o sea, a ver, aquí no hay ciencia dura. Exacto. Pero Nachito quiere ver una gran entrevista. ¿Por qué hicieron de izquierda de yo no dije que es una gran entrevista, yo dije, pues es una entrevista. Para mí es una entrevista. Bueno, está bien, Nachito. Pero a ver, una cosa que sí sabes. A ver. Porque me parece también muy relevante este tema. Culiacán. O sea, el otro no sé. No, sí también sabes. Sí también sabes, pero ya no vamos a ahondar contigo porque siempre terminas defendiendo a la 4T. O a López o lo que sea. No, bueno, solo ninguno. Estonia quizá. No, tampoco. Pero lo que quiero decir es que sí, no es que del periodismo no sepas. Me disculpo con los lectores y los audiovisuales. Los audiovisuales, como si se televidente. Con los 8 que nos escuchan. Con los 8 que nos escuchen. Sí. Con nuestros followers. Bueno, lo que sí quiero que nos cuentes es este tema de Badiraguato y el culiacanazo. O sea, es que en Culiacán pasa todo, ¿no? O sea, y cosas trágicas. La verdad es que no tendríamos que estarnos acostumbrando a tanta violencia. Y los medios ahí también tienen una enorme responsabilidad. Y me parece que no sé si está bajando nuestro nivel de responsabilidad, como la tienen cuando cubren una elección. O sea, por eso me parece muy importante también no ser súper objetivos, como dices tú, la objetividad no existe, pero lo más serenos, ¿sabes? O sea, como con serenidad y con conocimiento. O sea, me parece que lo hemos escuchado. Con serenidad y conocimiento. La objetividad no existe. Pues no existe la objetividad, pero existe el profesionalismo. Exacto. Y hay reglas del profesionalismo que si se cumplen, se hace un buen periodismo. Exacto. ¿No? Con el estilo que quieras. Puede ser un estilo estridente, pero si cumples ciertas reglas de la profesión, exacto, ¿no? Creo que haces un bien a la gente que te va a escuchar, que te va a leer, que te va a ver. Y la nota es la nota, o sea, pasó esto, dijo esto. Puedo darle contexto. Ahora, donde se convierte esto más espinoso, o sea, por ejemplo, si en la nota, que es un género muy elemental, y si cumples ciertas reglas de la profesión, no tienes ningún problema, lo haces bien. Pero donde ya se convierte en un tema, es cuando haces crítica, que periodísticamente es válida, o cuando haces incluso opinión, que también periodísticamente es válido, sin caer en estas apologías o estas divergencias absolutas con uno o con otro. Sobre todo lo que hacen muchos locutores de radio y de televisión, es decir, leen la noticia, ¿no? Pasó esto y esto, y luego se avientan ellos su editorial rápido, ¿no? Y dicen, no, bueno, pero es que López Obrador, como ya les había yo dicho a ustedes, este país está incendiándose. No, pues es gente que... ¿no? Y a propósito de Culiacán, o sea, creo que ahí hay una enorme responsabilidad de todos y de todas. Mira, ¿qué pasó en Culiacán para empezar? Para que la gente sepa, nuestros 28 followers. ¿Qué pasó? Está cabrón saber. Pero, bueno, o sea, ¿qué nos cuentan los medios? Ok. La madrugada del viernes, en una secuencia de acciones de individuos armados, quiero suponer. Individuillos. No, individuos. Personas armadas. Sustraen de sus casas a 66 personas, familias enteras, iban niñas, niños, incluso iba un bebé, mujeres, hombres.
indistintamente se los llevan. ¿A dónde? No sé. Casas de distintos lugares de la ciudad, todo en Culiacán. Puntos equidistantes dentro de la ciudad o en ¿De los límites Culiacán? de Culiacán, sí. Culiacán, Sinaloa, para los que no, ya está. no le hallan la cuadratura al círculo de la Culiacán, geografía. Sinaloa. Bueno, ok. Entonces, a la mañana siguiente o al día siguiente, hay una declaración muy desafortunada del gobernador de Rocha, que pues justamente derrocha estupidez. ¿Sí? Que dice que lamentablemente este tipo de casos ocurren. ¿Cómo se llama Manuel Rocha que derrocha estupidez? Sí. Moya. ¿Moya Rocha? Rocha Moya. Sí. Rocha Moya. Entonces, Chamoya, como chamoya. bueno, ¿qué es lo que pasa? El sábado. La estupidez es que él dice, bueno, estas cosas pasan. ¿No? Entonces, bueno, ok. ¿No? 66 personas levantadas es algo que pasa normalmente. A esa altura del día, ni siquiera sabía cuántas personas estaban privadas de su libertad. Eso fue el viernes, ¿verdad? Lo que lo dijo. Sí. Y el sábado lo cachan en el vuelo que se va en el aeropuerto. Sábado yo me comunico con amigos periodistas en Culiacán y me refieren que el día previo, es decir, jueves, aparecieron 3 cadáveres en la sierra de Badiraguato, 2 decapitados, una camioneta incendiada y un cartel. El que se dice es el pueblo de los Chapos, ¿no? Sí, y un cartel, una cartulina ahí que pues, tenía estos mensajes crípticos, ¿no? Entonces, lo que se lee después en los encabezados de varios medios es que el guano, que es el apodo de uno de los hermanos de Joaquín Guzmán Loera, pues está en una guerra fratricida ahí con sus sobrinos y que las víctimas eran miembros de lo que se conoce como los Chapitos, ¿no? Entonces, si eso es verdad o no, quién sabe, porque a partir de una cartulina y a partir de los referentes de los periodistas locales, pues es un hecho, ¿no? Entonces, si eso está vinculado con la desaparición. El levantamiento. Pues sí, digo, no quiero usar la palabra, pero bueno. La sustracción. De estas 66 personas, pues es algo que no saben, pero infieren, ¿sí? Ahora, hasta hoy, temprano, lo que se sabía es que se había liberado a todas, excepto a 8 personas que se supone que el gobierno tiene plenamente identificadas. ¿Son hombres o mujeres? Hombres, parece ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es parte del análisis que yo hago en la columna que se publica mañana, porque lo que se logra con esto, o mejor dicho, a partir de esto, hay una memoria fresca que nos remite a las elecciones de 2021, que el día de la jornada electoral se priva también de la libertad a unos 20 operadores y promotores del voto priista, a una candidata creo que también, y al delegado estatal. Y desde entonces, todas las crónicas, entrevistas y trabajos periodísticos que se han escrito o que se escribieron en aquel momento, pues dan cuenta de testimonios que hablan de esa privación ilegal, y lo que se sienta o lo que queda sentado como una verdad absoluta, incuestionable, es que el cártel, entre comillas, operó para favorecer la candidatura o las candidaturas que proponía Morena, ¿no? Mi pregunta es, porque Rocha ganó con 24 o 25 puntos, si esa acción terminaría por conceder esta ventaja, o si esa ventaja estaba de antemano establecida. Digo, ahí están las encuestas, pero nadie cree en ellas. Y si eso, una operación tan pública, tan ostentosa como esa, terminaría por beneficiar o no al movimiento de regeneración nacional, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no. Pero a partir de ese momento, analistas, expertos, académicos, han manejado la idea de que en México existe o se estableció una narcodemocracia que hoy, en el proceso actual,
está totalmente infiriendo. Entonces, de un plumazo, y eso es lo que a mí me parece siempre preocupante, es que todo se atribuye a esta entelequia que conocemos como cárteles de la droga, y aquí no hay empresarios, no hay caciques, no hay autoridades corruptas, no hay militares metidos, no hay policías, no hay nadie, ¿sí? Como si la violencia se gestara única y exclusivamente en grupos dedicados al tráfico de drogas o al orden criminal en su conjunto, y que el ejercicio público de la función pública no termine siendo, por el grado de descomposición que tienen las instituciones de este país, el gran negocio que permite ganancias billonarias a empresarios, políticos y otros poderes fácticos que no necesariamente tienen que ver con el negocio del narcotráfico. Bueno, pero no puedes obviar que en el caso de Culiacán del fin de semana no hubo secuestros. No, sí los y hubo. No hubo pero asesinatos. Sí, pero ¿quién te dice que son los narcos? No, nadie nos lo dice. O sea, se infiere por una cartulina te que lo está dicen ahí. los periodistas. No, y se infiere, esos periodistas lo infirieron por una cartulina que está ahí. Y luego llega la Guardia Nacional y hay un tiroteo en las calles, en fin. Ahora, yo no estoy diciendo que sea falso o no. Lo que intento decir es que cuando hay esta automatización de la responsabilidad de un acto violento hacia una organización criminal, me parece muy delicado, porque volvemos al punto. Como periodistas, me parece que estamos obligados a ofrecer claridad, no a fincar una crítica sin sentido, ¿no? Sino a tratar de ofrecer un contexto que explique y que dé sentido a los hechos. En este caso me parece que no existe. ¿Y qué tanto se puede hacer? Porque también eso es una cosa, ¿no? Bueno, ya. O sea, qué tan fácil es para las y los periodistas en Sinaloa hacer eso. No, como diría el sabio Chifú, la vida no es fácil. Bueno, el presidente de la República hoy en la mañana dijo, son grupos criminales. Dos grupos criminales que son antagónicos. No tengan miedo, estos son una bronca entre dos bandas. Sí, pero también le hace mucho el cuento al presidente. Cuando ha querido andar en el tema, nunca hace o sea, esto de ¿cuáles bandas? ¿Por qué se pelean? O sea, si él dispone de información, nunca la ofrece, ¿no? Sus contextos suelen ser un flashback a lo que hizo Calderón, a lo hecho por García Luna, a repartir responsabilidades y culpas y a presumir sus estadísticas que marcan un declive, dice él, en todos los rubros delictivos. Entonces, pero nunca el presidente se ha querido meter o a explicar o a ofrecer contextos más allá de eso, que no deja de ser, parafraseándolo a él mismo, pues politiquería, ¿no? No, es que aquí en el caso del narcotráfico y el periodismo que cubre este tipo de cuestiones, creo que todo el mundo deja mucho que desear. O sea, en general, ¿sabes? O sea, es que el tema es que no el todo caso se es tan construye al dramático. narco. No, ya lo sé, pero la violencia o la criminalidad o el crimen organizado o desorganizado Pues sí, tienes o un los malosos del día país. tras día también está. No, sin duda, con el estas presidente omisiones. abona. El con estas presidente le vale omisiones. madre, pues ¿por qué le iba a importar a los demás? Sí, con estas omisiones, con este hacerle el pendejo también, como bien dijo la gobernadora de Chihuahua, que también se muerde la lengua. Exacto. Pues la población se queda en la misma narrativa. Exacto. O sea, son los cárteles y son bandas y usted no se preocupe. El señor dice que él se puede mover. Bueno, lo dijo en 60 minutos. Que, pues, ¿cuál inseguridad? Que él va para todos lados. Y dices tú, pues, no sea mamón, cabrón. Pues manda un servicio de inteligencia previo de los militares para que le limpien el camino. Igual dijo que había cero impunidad, que todos los crímenes, todos se investigan. Y se resuelve. Cero impunidad en este país. Cero. 97%, 98% de impunidad en cada uno de los casos que se denuncian. Déjate todos los que no se denuncian. Y aquí la vamos a dejar. Y nos falta un súper tema, el presidente de TV Azteca, su campo de golf y me la pellizcaron hoy.
A partir de una suspensión, ¿no? De un juez. Un amparo definitivo le Un dieron. amparo. No, y lo de la CID, de la hora nacional. No, eso sí lo vimos en la mañana, eso sí lo analizamos. ¿Con eso entramos? Con eso entramos. No, pues, es que sí, a Nachito ya se le olvidó. No, pero es que Jorge inmediatamente se fue por las ramas y no sé qué debemos terminar hablando ahí. Pero no, es importante, Nacho, que oigas el programa de hoy. Pero lo que sí quiero decir es que es que los periodistas viven de noche, acuérdense. Estamos en Spotify y estamos ¿en dónde más? Estamos en Amazon Music, que es muy importante. Y además estamos en YouTube como podcast. Y en Tower Records. ¿En qué? En Tower Records. En Tower Records. ¿Y qué es Tower Records? Ahí se llamó una tienda, ¿no? Así se llama. Una tienda No de le hagan caso a música, Nachito. de- Nachito pone No, todos era bueno. todos los podcasts Buena en esa su tienda. página web que se llama Tower ignacioalvarado.com. Y ahí conseguía revistas Ignacio Alvarado gringas. Álvarez.com. Alvarez.com. Era muy Bueno, buena esa tienda. estamos en todos lados, Era con Mix y Up, si ¿no? no, más o menos. Véanos, estamos aquí. Yo acá traigo mi Cada plata. semana. Si no nos buscan, pues no nos encuentran. Exacto, búsquenos porque el que busca encuentra. Igual que los periodistas que vivimos de noche, Sonia del Valle, Ignacio Alvarado y Jorge Torres. Y nos vemos la próxima semana.